Bienvenidos a esta lección del Diplomado de Derechos Humanos, Paz y Posconflicto que la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia ha organizado a través de su Facultad de Derecho. Espero que este curso, en lo transcurrido de él, haya sido muy provechoso para todos ustedes, queridos estudiantes. Hoy vamos a mirar el sistema de la OIT en protección a los derechos humanos. Para hacer más didáctico este conversatorio, esta charla con ustedes, voy a dividirla en 4 puntos. El primero, antecedentes. El segundo, principios y derechos fundamentales del trabajo. El tercero, mecanismos para la protección de esos derechos. Y el cuarto, la jurisprudencia colombiana frente a los instrumentos jurídicos que produce la OIT. Empecemos comentando alguna cosa. Concluía la Primera Guerra Mundial en 1919, cuando en abril de ese año, exactamente el 11 de abril, se realizó el Tratado de Versalles y dentro del Tratado de Versalles se decidió crear la Organización Internacional del Trabajo, por sus siglas OIT. La Organización Internacional del Trabajo, que nació en 1919, el 11 de abril, es una organización tripartita. ¿Qué quiere decir esto? Está conformada por 187 países hoy que envían delegaciones, una delegación de los gobiernos, una delegación de los empleadores y una delegación de los trabajadores. Esa Organización Internacional del Trabajo se constituyó en esa fecha de 1919 y en Washington, en el mismo año, aprobó su constitución y estableció en esta carta de navegación de la OIT que lucharía por la justicia para obtener la paz. Y es indudable que en el mundo del trabajo hay muchísimas injusticias. La principal de ellas, la explotación, el trabajo forzoso, el trabajo de mujeres y niños en desigualdad, la falta de protección a los derechos de asociación y libertad sindical y todos sus derivados. Por eso la OIT, que había surgido de esta manera, está integrada hoy por 3 grandes organismos. El primero de ellos, la Conferencia Internacional del Trabajo, que bueno sea decirlo, se reúne en los meses de junio en Ginebra, Suiza. En este año, en el año 2016, dicha conferencia se realizó entre el 30 de mayo y el 10 de junio de este año y fue la 105 Conferencia Internacional del Trabajo. La Conferencia Internacional del Trabajo, para ustedes, queridos estudiantes, es como una gran asamblea de todos los delegados de los estados. Y bueno sea decir que cada estado, de cada país concurren 4 delegados. 2 por los estados, por los gobiernos, 1 por los trabajadores y 1 por los empleadores. Por su naturaleza tripartita de un organismo que busca conciliar los temas laborales tanto para los trabajadores como para los empleadores y conciliar que los estados garanticen los derechos que allí se aprueban, la OIT entonces ha establecido esta conferencia nacional. Ya dije, este año se reunió y trató temas como el empleo decente, como
el trabajo digno como el balance de la aplicación de los convenios y recomendaciones que la OIT produce. La OIT produce varios instrumentos. El primero de ellos son los convenios de la OIT. Bueno sea repetirlo, ha aprobado las conferencias internacionales sucesivas 189 convenios. Colombia no los ha ratificado todos, pero sí ha ratificado los más importantes. Además de eso, produce las llamadas recomendaciones. En la actualidad, la OIT ha producido 204 recomendaciones hasta hoy. Y los protocolos. La OIT ha producido 6 protocolos. Todos estos instrumentos son los que conocemos como el derecho internacional del trabajo. Y esos instrumentos son adoptados por los distintos estados a través de sus legislaciones internas. El artículo 53, por ejemplo, de la Constitución colombiana estableció que los convenios y tratados debidamente ratificados por el Estado colombiano y promulgados por la OIT forman parte del derecho interno. Es decir, que hoy son elevados a normas del derecho laboral colombiano. Esos convenios de la OIT, esas recomendaciones y esos protocolos constituyen entonces todo el andamiaje que la OIT tiene para buscar la protección de esos derechos que hoy están constituidos como derechos humanos y como derechos humanos fundamentales. El segundo órgano de la OIT es el Consejo de Administración. Normalmente se reúne cada trimestre o cada 4 meses y aprueba pues el manejo administrativo de la organización. Bueno sea decirlo que uno de los aspectos que tiene es la inmunidad que se concede a los funcionarios de la OIT y a sus organismos en los sitios en donde funcionan las sedes de la OIT, caso de Ginebra y otros sitios, y a los delegados de la OIT para los distintos países. El tercer órgano es la Oficina Internacional del Trabajo y además de eso el director general, que hoy es un inglés y que representa para todos los eventos a este organismo multilateral, multinacional. La OIT además de eso tiene hoy una comisión de expertos. Esa comisión de expertos va a producir un instrumento muy importante en la protección de los derechos humanos que tiene la OIT, porque anualmente esa comisión de expertos debe producir un informe sobre la aplicación de los principios y derechos fundamentales del trabajo y sobre la evaluación del desarrollo de los convenios internacionales. ¿Qué otro aspecto podemos señalar de la OIT? En sus ya casi 100 años de existencia, en el año 2019 se cumplirán los 100 años de existencia, son muy importantes en la construcción de este ordenamiento jurídico del derecho del trabajo. Vamos a tener un acontecimiento porque podemos decirlo que la Organización Internacional del Trabajo ha sido elemento importantísimo para la regulación de las relaciones laborales, el progreso y para la búsqueda de la justicia, en la búsqueda de ese equilibrio de la desigual relación del trabajo, equilibrio que debe resolverse nivelando las cargas entre empleadores y trabajadores.
El segundo aspecto que quiero tocar tiene que ver con los principios y derechos fundamentales del trabajo. La OIT ha agrupado en un documento producido en 1998, ha agrupado en 4 grandes grupos los derechos y principios fundamentales. ¿Cuáles son? El primero de ellos, el primer grupo de esos derechos, son el derecho de asociación y libertad sindical, que se construyen a partir de 2 grandes convenios. El convenio 87, aprobado en la conferencia de 1948, y el convenio 98, aprobado en la conferencia de 1949, y que en curso, en clase anterior, estudiamos, han sido ratificados en Colombia por las leyes 26 y 27 de 1976. Estos 2 convenios son parte esencial del orden jurídico internacional del trabajo y ha sido definidos estos 2 como derechos fundamentales del trabajo. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. El derecho de asociación en general es un derecho inherente a la persona humana. Es de su naturaleza reunirse, asociarse, trabajar en grupo. Algunos jóvenes dicen en combo. Digámoslo que sí. Trabajan en grupo los seres humanos. Es su espíritu de asociatividad algo inherente a su naturaleza de persona humana. Y obviamente, en particular es muy inherente a esa naturaleza el hecho del deseo de los trabajadores de asociarse sindicalmente para buscar el equilibrio en sus relaciones del trabajo. Por eso, el principio de la libertad de la asociación y la libertad sindical ha sido definido como un derecho humano básico, propio de la persona humana. Y está considerado dentro del capítulo de los derechos fundamentales y de los principios fundamentales del trabajo. El segundo, y en este campo, en este primer grupo, el grupo de la asociación y la libertad sindical, está incluido el convenio 98, que establece que es un convenio para la protección del derecho de sindicación. Nosotros en Colombia hablamos de sindicalización para decir de la formación de los sindicatos y la protección a la negociación colectiva, el instrumento creador de derechos que tienen los trabajadores a través de sus organizaciones. El segundo grupo de los principios y derechos fundamentales es los denominados principios para la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso. Está hoy aceptado por la comunidad internacional que no puede ser mediante la coerción, mediante la amenaza, mediante la violencia, como deben trabajar las personas. Esto está integrado, este grupo de derechos fundamentales, por 2 convenios. El convenio 29 y el convenio 29 de 1930 y el convenio 105 de 1957. Estos 2 convenios buscan la eliminación de toda forma de trabajo forzado. Claro, establece algunas excepciones. Por ejemplo, el trabajo que se establece bajo el sistema penal cuando una persona es condenada y quiere resarcir el daño causado a la sociedad
mediante el trabajo. Pero este tipo de trabajo tiene dos elementos esenciales. El primero es que debe ser vigilado, protegido por las autoridades y no puede ser para prestarse a los particulares. En alguna película sobre la situación de Alemania, alguna vez se comentaba cómo en medio de la Segunda Guerra Mundial los sectores minoritarios de Alemania, los judíos, eran obligados a trabajar para algún empresario. Eso hoy está prohibido y condenado por la sociedad en su conjunto, por la sociedad, por la comunidad internacional. Es permitido el trabajo de quienes quieren resarcir el daño penal a través de un trabajo, pero debe ser en primer lugar vigilados por las autoridades y en segundo lugar debe ser sobre la base del resarcimiento del daño y no para incrementar el lucro de un particular o del mismo Estado. Igualmente es posible que se establezca el trabajo, por ejemplo, el trabajo que se presta, comillas, en el servicio militar obligatorio. En algunos países esta figura se ha eliminado. En Colombia hay un debate sobre este punto, pero se considera que ese trabajo del servicio militar obligatorio lo pueden establecer los estados, las legislaciones, para buscar el cumplimiento de la defensa nacional y de todo lo que tiene que ver con ese servicio militar obligatorio. También contempla la posibilidad de que haya trabajo cuando se trata de obras públicas para resolver grandes calamidades. Pongo un ejemplo: una tragedia que constituye una inundación, entonces el Estado puede estimular a que a las personas laboren para la construcción de esas obras, siempre y cuando sea concurrido, vigilado, organizado por las autoridades de ese Estado. No puede ser para el beneficio de un particular. Igualmente está permitido el trabajo en el ejercicio de algunas actividades, por ejemplo, como requisito para obtener determinado grado o cumplir los requisitos de profesionalización de cualquier carrera. En este caso, no se considera trabajo forzoso. Se considera trabajo forzado aquel que se hace mediante el empleo de la coerción o la violencia. Por ejemplo, en todos estos procesos de migración que se dan en Europa. El segundo grupo, como ya lo señalé, es la eliminación del trabajo forzoso. Ejemplo de trabajo forzoso: por ejemplo, el que ocurre en estas comunidades migrantes hacia Europa, que son obligadas en muchas condiciones a laborar y amenazados de privarles la libertad o de suspenderle la comida, o como son ilegales, comillas, en esos países, entonces de entregarlos a las autoridades para que los deporten. En el mundo de la prostitución, por ejemplo, de la trata de blancas, se hace trabajo forzado. Recuerdo en este momento alguna película sobre cómo se llevaban a colombianas para España y eran sometidas, convertidas en verdaderas esclavas sexuales a través de encerrarlas, de retenerle, confiscarle sus documentos de identificación, sus pasaportes, y de obligarlas a trabajar incluso en absolutas condiciones de indignidad, amén de que las obligaban a ejercer la labor de trabajadoras sexuales contra su voluntad. Una forma de trabajo forzoso. Igualmente,
en algunos países se ha aplicado formas de trabajo forzoso como la penalización a los trabajadores que han ido a la huelga o que han cometido, comillas, faltas en su relación del trabajo. Esto también está proscrito y la comunidad internacional invita a eliminar esas formas porque trabajo forzoso es todo aquel que obliga el Estado o los empleadores contra la voluntad del trabajador. En nuestro país podría yo decir que lo que hay es ausencia de trabajo, un gran desempleo. En el momento de grabar esta clase se informa que aumentaron un poco los índices de desempleo y tal vez hay una gran calamidad por falta de empleo. Pero en algunos países de África, de Asia misma, como Bangladesh, para mencionar uno, hay formas de trabajo forzoso que realmente deben o se consideran proscritas en estos dos convenios. Recapitulo hasta aquí. Primer grupo de los principios y derechos fundamentales, el grupo de la asociación y libertad sindical. Segundo grupo de los principios y derechos fundamentales, los que tienen que ver con la eliminación del trabajo forzoso. El tercer grupo es la abolición efectiva del trabajo infantil. Esto ha sido señalado en dos grandes convenios. El convenio 138, que fue aprobado en 1973 por la Conferencia Internacional de la OIT, y el convenio 182 de 1999 para eliminar toda forma de trabajo infantil. Incluso en este convenio, en el convenio 138, la OIT se puso de acuerdo sobre la edad mínima para trabajar. Aunque en nuestro Código Sustantivo de Trabajo, me refiero al Código Sustantivo de Trabajo en Colombia, aún se contempla como la edad mínima los 14 años de edad, en estos convenios se estableció que la edad mínima para trabajar es los 15 años de edad. La legislación colombiana, a través del Código de Infancia y Adolescencia, también elevó la edad mínima a los 15 años de edad. Además de eso, estableció un régimen especial para que los niños o los adolescentes puedan laborar. Por ejemplo, los menores de 18 años y mayores de 17 años pueden trabajar hasta determinada hora, 8 de la noche, solamente 40 horas a la semana, en jornadas máximo de 8 horas, y tienen prohibidas determinadas labores que le causen deterioro a su salud física, mental, o eliminen la posibilidad de que esos adolescentes y menores puedan estudiar. Además, la legislación colombiana, desarrollando estos convenios de eliminación de toda forma de trabajo infantil, estableció igualmente que los empleadores, para contratar a un menor de edad, deben hacer un procedimiento ante las autoridades del trabajo que implica la responsabilidad de los representantes legales del menor, los padres del empleador, el señalamiento de las jornadas, es decir, tienen que pedir hoy un permiso para que esos menores puedan laborar. Igualmente, para los menores de 17 y mayores de 15, también se estableció algunas jornadas especiales. No pueden trabajar sino 6 horas al día, 36 horas a la semana, hasta las 6 de la tarde. En determinadas actividades también están prohibidos los trabajos en minas subterráneas, por ejemplo, en el manejo de materias
que contengan como elemento básico el plomo y esos elementos que pueden conducir, por ejemplo, al desarrollo del cáncer. Y para los menores de esa edad y mayores de 14 años, o incluso menores de 14 años, hay una legislación mucho más fuerte en el sentido de que esos menores no pueden trabajar sino en determinadas actividades como culturales, deportivas. Y pongo un ejemplo. Si un niño que es un cantor, un músico excelente, un genio musical, pues él puede, en unas jornadas muy chicas, máximo 4 horas al día, 20 horas a la semana, laborar exclusivamente en esas actividades, previo obviamente la autorización de padres, del Ministerio del Trabajo y de quien lo emplee. Eliminación del trabajo infantil. En muchos países del mundo, nosotros también lo vimos. Cuando comenzó a desarrollarse el sistema capitalista de producción después de la Revolución Industrial, también se dio. Los menores y las mujeres eran el mercado predilecto de la naciente burguesía porque se requería mano de obra muy barata para poder desarrollar el nuevo sistema de producción. La eliminación del trabajo efectiva del trabajo infantil implica varias cosas. Por ejemplo, que el Estado debe garantizar que la educación de esos niños se complementen. Es así que, por ejemplo, en el convenio 182 de la OIT se establece que debe garantizarse al menor de 18 años, mayor de 15 años, las jornadas escolares y que el empleador está obligado a vigilar el cumplimiento de esas jornadas escolares. En nuestro país, en algunas zonas, aún hay menores trabajando, por ejemplo, en las minas de carbón, por ejemplo, en los servicios informales, en la mendicidad y en otras formas de trabajo, lo que refleja que aún estamos muy lejanos de una sociedad digna y decente. El cuarto grupo es la eliminación de la discriminación en materia de empleo. Esto se desarrolló a partir de los convenios 100 de 1951 y 111 de 1958. El primero, en la igualdad de remuneración. En Colombia lo hemos consagrado en un artículo del Código Sustantivo del Trabajo que señala que a igual trabajo, igual salario. No puede haber ningún tipo de discriminación material frente al trabajo. Esto es también un derecho fundamental en las normas internacionales del trabajo. Eliminar todo tipo de discriminación implica, como lo ha señalado la Corte Constitucional en Colombia en una variedad de sentencias, implica que no haya discriminación, y así lo hizo la Corte cuando interpretó el artículo 53 de los principios mínimos fundamentales del trabajo que hoy están consagrados en nuestra Constitución. Eliminar toda forma de discriminación implica también la eliminación de la discriminación por género. La mujer, y yo diría algo más, algunos hombres en algunas ramas o actividad económica. Hoy, en muchos escenarios de trabajo,
comillas, se discrimina al hombre, así como también en otras ramas de la producción se discrimina a la mujer. Pero independiente de esta situación de género o de sexo, como lo quieran ver ustedes, independiente de eso, la realidad tosuda es que la mujer en general en la sociedad humana sigue siendo discriminada por su condición de mujer y por su condición laboral. Estos dos convenios, los convenios 100 y los convenios 101, junto con lo mencionado anteriormente, conforman los principios y derechos fundamentales del trabajo. Recapitulo, 4 grupos que la comunidad internacional ha definido como principios y derechos fundamentales. Primer grupo, el derecho de asociación y libertad sindical. Segundo grupo, la eliminación del trabajo forzoso. Tercer grupo, la eliminación del trabajo infantil. Y cuarto grupo, la eliminación de toda forma de discriminación. ¿Qué quiere decir eso? Que estos 8 convenios que están agrupados en estos 4 grupos de derechos fundamentales son considerados como normas de obligatorio cumplimiento para todos los Estados miembros de la OIT. En 1998, la Conferencia Internacional de la OIT produjo un documento medular, la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento. Junio de 1998, la Conferencia Internacional del Trabajo, como ya lo señalé, el máximo órgano de la OIT, produjo esta declaración. Esta declaración señala en primer lugar que los derechos de asociación y libertad sindical son derechos humanos básicos que tienen profunda identidad, profunda relación, están estrechamente relacionados con la libertad de expresión y son la base de todo orden democrático debidamente reconocido. Quiere decir que estos 4 grupos que he señalado igualmente se constituyen en derechos fundamentales, en derechos humanos fundamentales. Y por el principio del bloque de constitucionalidad, en desarrollo del artículo 53 y del artículo 93, forman parte, por consiguiente, del derecho interno colombiano. En el último punto de esta clase vamos a mirar cuál es la interpretación que la Corte Constitucional colombiana le da a este aspecto. Mecanismos para la protección de los derechos. Ya señalamos aquí que esos 8 convenios, los voy a repetir: convenio 87, convenio 98, convenio 29, convenio 105, convenio 138, convenio 182, convenio 100 y convenio 111, constituyen los convenios agrupados como principios y derechos fundamentales del trabajo y elevados a la categoría de derechos humanos. Por ejemplo, que no haya trabajo de niños es un derecho humano. Por ejemplo, que no haya trabajo forzoso es otro derecho humano. Por ejemplo, que haya la posibilidad de organizar libremente sindicatos, de afiliarse o retirarse de ello, como ya lo vimos en otra clase, es otro derecho humano, tanto para empleadores como para trabajadores. En la declaración, entonces, en la Declaración
de los principios y derechos fundamentales del trabajo, se adecuaron varios mecanismos para la protección de los derechos. El primer mecanismo son los mecanismos de seguimiento. Seguimiento anual. A través, como ya lo señalé, de la comisión de expertos y a través del Consejo de Administración de la OIT. Además de eso, se estableció el Comité de Libertad Sindical. El Comité de Libertad Sindical que busca que los estados adopten verdaderas medidas de protección para el ejercicio del derecho de libertad sindical. Voy a hablar entonces de los primeros mecanismos. El primer mecanismo es el seguimiento anual. Esto se hace a través de un informe que debe presentar cada país antes de la celebración de la Conferencia Internacional del Trabajo sobre el desarrollo y aplicación de los convenios en general y en particular sobre la materialización de los principios y derechos fundamentales del trabajo. Anualmente, entonces, esa comisión de expertos da un informe al director general de la OIT para que él presente al Consejo de Administración el desarrollo de estos derechos. Hemos señalado como un mecanismo para la protección de los derechos humanos por parte de la OIT el seguimiento anual. Ese seguimiento anual se hace en dos sentidos. Primero, en el seguimiento anual a los países que no han ratificado los convenios, los 8 convenios, no olviden ustedes, los 8 convenios calificados como principios y derechos fundamentales del trabajo. Los países que no lo han ratificado, pero que son miembros de la OIT, por el artículo 19, parágrafo 5, literal E de la Constitución de la OIT, están obligados a informar anualmente sobre las variaciones, las modificaciones en su legislación interna para ratificar esos convenios. Quiero recordar una cosa, queridos estudiantes. Quiero recordar que en el derecho colombiano, el procedimiento de ratificación de un convenio de la OIT está estrictamente reglado. Reglado tanto en la Constitución como en el régimen jurídico de los tratados y convenios que celebra el Estado colombiano. La Constitución ordena que el Congreso debe aprobar o improbar un tratado que haya celebrado el Estado colombiano con otro Estado, o aprobar o improbar la ratificación de un convenio, en este caso el de la OIT, o un tratado o un acuerdo promulgado por un organismo multilateral. En ese caso, el Congreso produce una ley, porque eso es la función del Congreso, producir leyes, obviamente. Y esa ley
debe aprobar o improbar. No se puede modificar nada de los aspectos sustanciales de este acuerdo, convenio o tratado por parte del Congreso. Una vez aprobada la ley y sancionada la misma, el presidente de la República está obligado a enviar a la Corte Constitucional la ley sancionada para que ella dirima la exequibilidad, es decir, que esa ley está y ese convenio están acorde con la Constitución colombiana, la exequibilidad constitucional de esa norma. Esta es una de las actuaciones de control constitucional automático o de oficio que ejerce la Corte Constitucional. Una vez la Corte se ha pronunciado y ha dictaminado que este convenio y esa ley están acorde con el orden constitucional colombiano, entonces el Estado colombiano deposita la nota de ratificación ante la Secretaría de la OIT y ante la Oficina Internacional del Trabajo para que esté debidamente ratificado por el Estado colombiano y forme parte de nuestro derecho interno. Seguimiento anual. Ahora, hay otro seguimiento global. Este seguimiento global que hace la OIT tiene que ver con la actualización de normas. Por ejemplo, hace poco la OIT promulgó el convenio 189 sobre la protección y derechos de las trabajadoras, y los trabajadores del servicio doméstico. En Colombia, hasta este año 2016, se aprobó una norma que consagra la prima de servicio para las trabajadoras y trabajadores del servicio doméstico. Esto en el ejercicio de buscar el equilibrio de esta porción de trabajadores muy importante, cerca de 900.000, 1 millón de trabajadores en Colombia. Bueno, el otro mecanismo de protección, entonces este mecanismo de seguimiento global busca que las normas laborales, las normas internacionales del trabajo se, comillas, modernicen, se actualicen y vayan evolucionando conforme evolucionan las condiciones económicas y materiales de trabajo. En este punto es muy importante hoy, porque la OIT, desde hace varios años, en la última conferencia, la 105, como ya lo señalé, en esta conferencia se habló mucho del trabajo decente, del trabajo digno, del trabajo bien remunerado, sobre todo en épocas del neoliberalismo, de la globalización, que han conducido a que se flexibilicen, a que se reduzcan, a que se rebajen, a que se relajen las normas laborales. Entonces la OIT ha creado toda una serie de llamados para la construcción del trabajo decente. Y finalmente el Comité de Libertad Sindical. Este Comité de Libertad Sindical tiene un sistema de quejas. Sistema de quejas, que establece que una organización o grupo de trabajadores debidamente reconocido por la Organización Internacional del Trabajo presente una queja sobre violación a la libertad de asociación y a la libertad del ejercicio sindical. En muchos estados, Colombia ha tenido en esto, diría yo, se ha destacado, pero no por lo bueno, sino por lo malo.
Recordemos aquí que más de 3.000 dirigentes sindicales han sido asesinados en Colombia por distintas fuerzas irregulares, incluso por organismos del Estado, en procesos de abierta violación al derecho de asociación y libertad sindical. Bueno, este sistema de quejas fue adoptado en 1950 por el Consejo de Administración de la OIT y para eso se creó la Comisión de Investigación y Conciliación Laboral, que es un organismo en donde se llevan esas quejas para que, como su nombre lo indica, sean investigadas. Este Comité de Libertad Sindical no puede sancionar o condenar a los estados, pero lo que sí puede exigirle a los estados es que se garantice y promueva el derecho de organización de los trabajadores y de los empleadores en ejercicio del convenio 87 y del convenio 98 de la OIT. Este Comité de Libertad Sindical se llamaba en el pasado Mesa del Consejo de Administración y hoy podríamos decir que existen 3 organismos para vigilar el cumplimiento y la realización, la materialización de estos principios y derechos fundamentales del trabajo. El Consejo de Administración, el Comité de Libertad Sindical y la Comisión de Investigación y Conciliación, que buscan que todos estos derechos humanos sean debidamente protegidos. Concluyo esta parte señalando que el desarrollo de esta normatividad es muy importante para los estados, para el Estado colombiano y para el ejercicio de las normas internacionales del trabajo. Y voy a parodiarlo, voy a compararlo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene funciones también de protección y de sanción a los estados cuando se violan los derechos humanos. Concluyo la clase hablando de la jurisprudencia colombiana. ¿Qué ha dicho la Corte Constitucional sobre el alcance de esta normatividad y del sistema de la OIT para la protección de los derechos humanos? En la sentencia C-401 del 2005, la Corte estableció algo muy importante. Los principios y derechos fundamentales del trabajo forman parte del bloque de constitucionalidad en estricto sentido. Me parece recordar que en otra clase ya habíamos mencionado esto. Insisto, principios y derechos fundamentales del trabajo son parte del bloque de constitucionalidad, pero del bloque de constitucionalidad, dice la Corte, en estricto sentido. Quiere decir que es como si se hubieran colocado estos 8 convenios dentro del texto de la Constitución. Están al mismo nivel, se introducen en el mismo nivel de las normas promulgadas por la Asamblea Constituyente que dio origen a la Constitución de 1991. Y por consiguiente sirven de parámetro para medir la exequibilidad o no de las normas inferiores, las leyes y demás normas que promulgue el Estado colombiano en el ejercicio de su autonomía y de su libertad configurativa. La Corte, en esta sentencia, la C-401,
también ha señalado de manera precisa que los convenios no ratificados y las recomendaciones, primero los convenios no ratificados o los ratificados que no tengan que ver con los principios y derechos fundamentales del trabajo, forman bloque de constitucionalidad, siempre y cuando estén ratificados, pero en amplio sentido, es decir, no tienen el mismo alcance de los principios y derechos fundamentales del trabajo. Y las recomendaciones, que no son vinculantes, sí tienen una característica para la Corte, es que deben servir de parámetro para la función legisladora o legislativa que tiene el Congreso de la República. Dicho de otra manera, cuando se presente una norma laboral, un proyecto de norma laboral al Congreso de la República, y la misma Corte deben tener en cuenta esas recomendaciones porque no vinculan directamente, sino obligan a que el Estado las desarrolle a través de las leyes que expide el Congreso de la República. Termino con esto esta clase, me despido de ustedes, queridos estudiantes, y espero que mis aportes a este diplomado les sirvan. Muchas gracias.